esa ciudad no estaba habitada por personas como todas las demás ciudades del planeta. Esa ciudad estaba habitada por pozos, pozos vivientes, pero pozos al fin. Los pozos se diferenciaban entre sí, no solo por el lugar en el que estaban excavados, sino también por el brocal, esa abertura, ¿verdad?, que los conecta con el exterior. Cuentan que había pozos pudientes y ostentosos, con brocales de mármol y metales preciosos. Pero también había pozos humildes de ladrillo y madera, y algunos que eran un poco más pobres, con simples agujeros pelados que se abrían en la tierra. La comunicación entre los habitantes de la ciudad de los pozos, como te imaginas, era de brocal a brocal. Dice que las noticias iban rápidamente de punta a punta del poblado. También cuentan que un día llegó una moda, que seguramente la moda venía de algún pueblito humano, que la nueva idea señalaba que todo ser viviente que se preciara del tal debería cuidar mucho más el interior que lo exterior. Lo importante no es lo superficial, sino el contenido, era la frase de moda. Así fue que dice que los pozos empezaron a llenarse de cosas. Así, por ejemplo, algunos se llenaron de joyas, de monedas de oro, de piedras preciosas. Otros eran un poco más prácticos y parece que se llenaban de electrodomésticos, de aparatos mecánicos. Estaban también aquellos que se llenaban de obras de arte, de pianos de cola, de pinturas, de esculturas posmodernas. Cuentan que también había pozos intelectuales que se llenaban de revistas especializadas, de manifiestos ideológicos y de libros científicos. Pasó el tiempo. La mayoría de los pozos parece que se llenaron a tal punto que ya no podían incorporar más, estaban repletos. Pero como no todos los pozos eran iguales, algunos parece que se conformaron y dijeron: con esto me basta. Sin embargo, estaban aquellos que decían: no, yo quiero más, yo quiero seguir metiendo cosas en mi interior. Uno de ellos fue el primero, que en lugar de apretujar el contenido, tuvo una feliz idea: aumentar su capacidad ensanchándose. Cuentan que no pasó mucho tiempo de que todos empezaron a copiar esa idea. Entonces muchos gastaron sus energías ensanchándose para meter cosas cada vez más en su interior. Pero por allá, un pozo pequeño y alejado de todas las novedades de la ciudad, empezó a pensar: ¿y si estos de tanto ensancharse llega un momento que se están hinchando tanto que se confunden los bordes y pierden su identidad? Entonces, a partir de esa idea, él pensó: esto de ensancharse no me parece bien. ¿Y si el viaje que yo hago es hacia lo profundo? Entonces él pensó en hacerse más hondo en lugar de más ancho, hasta que pronto se dio cuenta de que para poder profundizar tenía que vaciarse de todo el contenido. Ni corto ni perezoso, empezó lleno de miedo a vaciarse. Vació todas sus posesiones y el pozo empezó a hacerse más profundo. Cuentan que los vecinos enseguida se apoderaron de todas las cosas que él se había deshecho. Un día, repentinamente, este pozo que crecía hacia lo profundo se llevó una sorpresa. Adentro, muy adentro, encontró agua. El pozo dice que estaba radiante de alegría y empezó a jugar con el agua del pozo, humedeciendo las paredes, salpicando los bordes, y por último dice que empezó a sacar agua hacia afuera. Parece ser que las lluvias eran un poco escasas por ahí. Así que la tierra, al sentirse
revitalizada por el agua, comenzó a despertar. Las semillas brotaron en pasto, en tréboles, en flores y en tronquitos endebles que poco a poco se fueron convirtiendo en árboles frondosos. Dicen que la vida explotó en colores alrededor de aquel pozo alejado de la ciudad. Y los demás lo comenzaron a llamar el vergel. Todos se preguntaron, che, ¿cómo fue que éste logró ese milagro? Ningún milagro, dijo el vergel. Hay que buscar en el interior, hacia lo profundo. Muchos quisieron seguir el ejemplo del vergel, pero cuando se dieron cuenta que había que vaciarse y que tenían que perder todas las cosas que tenían adentro, desanidaron la idea. Ellos siguieron ensanchándose cada vez más para llenarse de más y más cosas. Pero en la punta de la ciudad, en la otra punta, otro pozo dijo, yo voy a correr el riesgo como el vergel. Y empezó a profundizar, y también se llenó de agua, y también salpicó hacia afuera, creando un segundo oasis verde en el pueblo. ¿Qué harás cuando se termine el agua?, le preguntaban. No sé qué pasará, respondió, pero por ahora cuanto más agua saco, más agua hay. Parece que pasó el tiempo, unos cuantos meses, hasta que los dos pozos que estaban cada uno en un extremo se llevaron una gran sorpresa. Un día, casi por casualidad, estos dos pozos advirtieron que el agua que habían encontrado en el fondo de sí mismos era la misma, que el mismo río subterráneo que corría por uno inundaba la profundidad del otro. Entonces se dieron cuenta de que se abría para ellos una nueva vida. No solo podían comunicarse de brocal a brocal como lo hacía el resto de los pozos, sino que además la búsqueda les había deparado un nuevo y secreto punto de contacto, la comunicación profunda que solo consiguen entre sí aquellos que tienen el coraje de vaciarse de contenidos y buscar en lo profundo de su ser lo que tienen para dar. Según la Organización Mundial de la Salud, para el 2030 la depresión va a ser la enfermedad del momento. Parece ser que la depresión va a arrasar y cuando uno trabaja en el campo de la salud se da cuenta que pasa como este cuento. Vivimos en una sociedad donde la superficialidad y la estupidez humana es lo que nos rodea. La gente ha intentado llenarse de cosas, pero también algunos comprenden que el camino no va por ahí. Cada vez más el mundo está en crisis. Hay crisis de valores, crisis social, económica, política. La gente tiene que buscar puntos de apoyo, referencias, pero no lo encuentran. Y así, poco a poco se cae en la trampa de la superficialidad, en los espejismos encantadores de llenarse, para darse cuenta que en verdad el camino no está en volverse cada vez más llenos de cosas, sino por el contrario, en mirar para adentro y buscar muy profundo algo para dar.
Como sociedad hemos caído muy bajo. Los valores se fuman día a día. Y hay tres tendencias fundamentales: el desarrollo tecnológico, esto de la conectividad, la globalización, que tiene el plus de la diversidad, y la rapidez con la que se desarrolla el tiempo en el espacio. A eso sumale velocidad. Estas son las tres grandes tendencias, ¿no? Cada vez más se corre el peligro de volverse como pozos que se llenan de cosas que sean rápidas, simples y fáciles. Ya nadie quiere tomarse el tiempo para hacer algo. Ahora está de moda el fast food, ¿no? Los alimentos rápidos, las cosas simples, lo fácil. Ya nadie quiere esfuerzos. Ya nadie quiere que las cosas le cuesten tiempo, y mucho menos detenerse a reflexionar. Yo me quedo asombrada al trabajar con niños, que ellos pueden ser capaces de tener entre 5 a 10 ventanas abiertas simultáneamente en la pantalla de sus celulares, y saltan de una pantalla a la otra en segundos. Vivimos en un tiempo donde ahora todo es rápido, superficial, donde el pensamiento de los niños es disperso. El nuevo mal es el déficit atencional. Van en aumento. Los niños ya no pueden ponerle atención a nada. Pero esto también está pasando con los adultos. Yo no estoy en contra de la tecnología porque la uso mucho y es a través de ella que puedo hacer estos espacios para que pensemos un poco. Quizás es para pensar también en cómo usar la tecnología. Pero los niños hoy en día son devoradores de pantallas. Sin embargo, ya no te encuentras con niños que puedan concentrarse en algo concreto. Son muy pocos que te cuentan que están leyendo un libro de papel. La mayoría lo que te sabe contar son noticias superficiales que encuentran en las redes sociales. Ya no hay profundidad intelectual en los adultos. Y así nos vamos encontrando con un mundo o una sociedad que vive en la superficie, en un baño de burbujas, en un encanto que dura poco, donde la sensatez se ha ido menguando y cada vez estamos llenos de ignorantes, repletos de dudas. Lamentablemente, a mis 54 años veo que la estupidez se ha instalado en nuestros hogares. Programas de televisión profundos son muy pocos y parecen ser que esos no tienen tanta audiencia. La gente lo que quiere son cosas para no pensar. Ya no hay espacio para la perseverancia, para el trabajo duro, para las metas a largo plazo. Ahora hay que darle lugar a todo lo que es ya, a todo lo que es rápido,
y no hay lugar para la reflexión. Cuando Jesús se dirigía a Galilea, luego de una jornada de trabajo en la administración de las personas, atravesó deliberadamente Samaria y se encontró con una mujer y habló con ella junto a un pozo de agua que era el pozo de Jacob. Esto sucedió cerca de la ciudad de Sicar. Y Jesús, el maestro de la reflexión, fue capaz de quebrantar tres importantes normas sociales. En primer lugar, atravesó Samaria, que era un lugar despreciado por los judíos. Ningún judío le gustaba andar por esas tierras. Jesús no se dejó seducir por las presiones humanas, sino que él se dirigía según el Padre le indicaba. Él quería llegar a Galilea y pasó por Samaria. Los israelitas que vivían en el reino del norte no adoraban en el templo de Jerusalén. Ellos habían establecido un sistema de sacrificios en su propio territorio. Dicen que los judíos siguen hasta el día de hoy rechazando esa área. Y en aquel entonces preferían evadir ese camino y al parecer la mayoría tomaba rutas alternativas a pesar de las distancias grandes que se incrementaban. Los samaritanos eran un remanente de judíos que se habían unido en yugo desigual, podemos decir, con gentiles, mientras el reino del norte estaba en cautiverio, ¿no? En Asiria. Entonces los demás judíos los trataban de mestizos. Ellos inclusive tenían un templo en el monte Gerizim, a unos 65 kilómetros más o menos al norte de Jerusalén. Estuve leyendo en un comentario bíblico que dice que en la actualidad también hay una pequeña comunidad samaritana que todavía rinde culto allí. Dice que ellos celebran la Pascua al aire libre y bajo la luna llena para recrear la primera Pascua con la mayor fidelidad posible. Dice que los jefes de familia llevan los corderos, el cordero pascual, al área de sacrificio, le cortan el cuello simultáneamente, drenan la sangre de los animales muertos, le sacan el cuero y los asan y comienzan a celebrar la Pascua cerca de la medianoche. Estos judíos considerados mestizos eran evitados. Nadie quería ir por ahí. Y fíjate que Jesús, para pasar a Galilea, decide pasar por Samaria. Y se encuentra con una mujer, que es la hora del mediodía, y ella está allí con su cántaro porque fue en busca de agua. El mediodía es el momento más caluroso, sobre todo en Medio Oriente. El común de las mujeres iba a buscar agua o muy temprano a la mañana o ya cuando el sol estaba bien bajo, precisamente para no agarrarse esta ola, este golpe de calor. Así que
Vamos a pensar un poco. Si esta mujer estaba recogiendo agua a una hora poco habitual, no es un detalle menos que carece de importancia. Es evidente que lo que nos está diciendo es que esta mujer fue a buscar agua a una hora en que sabía que no se iba a encontrar con el resto de las vecinas. ¿Y por qué esto? Lo vamos a ir viendo a medida que leamos el relato. Este relato se encuentra en Juan capítulo 4 y vamos a comenzar con el primer versículo. Jesús sabía que los fariseos se habían enterado de que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque no era Jesús mismo quien los bautizaba, sino sus discípulos. Así que se fue de Judea y volvió a Galilea. En el camino tenía que pasar por Samaria. Entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo que Jacob le dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob, y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo: «Por favor, dame un poco de agua para beber». Él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo para comer. La mujer se sorprendió, ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo a Jesús: «¿Usted es judío? Y yo soy una mujer samaritana. ¿Por qué me pide agua para beber?». Jesús contestó: «Si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva». «Pero Señor, usted no tiene ni una soga ni un balde», le dijo ella, «y este pozo es muy profundo. ¿De dónde va a sacar esa agua viva? Además, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, quien nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él, sus hijos y sus animales?». Jesús contestó: «Cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esta agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna». «Por favor, Señor», le dijo la mujer, «deme de esa agua, así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí a sacar agua». Jesús le dijo: «Ve y trae a tu esposo». «No tengo esposo», respondió la mujer. «Es cierto», dijo Jesús, no tienes esposo, porque has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad». «Señor», dijo la mujer, «seguro que usted es profeta. Así que dígame, ¿por qué ustedes los judíos insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar, mientras que nosotros los samaritanos afirmamos que es aquí en el monte Gerizim donde adoraron nuestros antepasados?» Jesús le contestó: «Créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Ustedes, los samaritanos, saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros, los judíos, conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu, por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad». La mujer dijo: «Sé que el Mesías está por venir, al que llaman Cristo. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas». Entonces Jesús le dijo: «Yo soy el Mesías». Justo en ese momento volvieron sus discípulos. Se sorprendieron al ver que Jesús hablaba con una mujer, pero ninguno se atrevió a preguntarle: «¿Qué quiere de ella? ¿O por qué le hablas?». La mujer dejó su cántaro junto al pozo y volvió corriendo a la aldea, mientras les decía a todos:
vengan a ver un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida. ¿No será este el Mesías? Así que la gente salió de la aldea para verlo. Hasta ahí la palabra de Dios. Y que sea Dios el que nos añada conocimiento de esto que estamos compartiendo. Hoy te decía que Jesús no se ata a los límites sociales, ni geográficos, ni nada. Jesús atravesó Samaria. Y en ese encuentro con la mujer, él lo que se animó es a ir en contra de lo establecido, que era dirigirle la palabra a una mujer. En ese entonces las mujeres eran consideradas inferiores a los hombres y prácticamente nada. Dicen que un judío le podía dar el divorcio a una mujer si le hacía mal la comida. Fíjate el valor que tenía una mujer. Sin embargo, Jesús va en contra de ese precepto establecido por los hombres, porque no estaba en la palabra de Dios. Eso era imposición de hombres, de pensamientos humanos. Entonces Jesús se atreve a hablarle a una mujer. En segundo lugar, a una mujer samaritana, que estuvimos conversando de que estos eran odiados por los judíos, despreciados, considerados mestizos. Pero además Jesús quebranta otra norma social, que es conversar con una mujer que tiene una reputación dudosa, que es una mujer que no aclara la palabra si es que estaba divorciada, por qué se había divorciado, qué es lo que pasaba en su vida amorosa, sentimental. Lo que sí sabemos es que Jesús se anima a conversar entonces con una mujer que era marginada socialmente y muy conocida por su vida amorosa, digamos. Pero lo más trascendente de este relato es que Jesús quebranta todo esto porque se dirige a tener un encuentro personal con ella. Si tú te fijas, hay pronombres personales de la segunda persona que lo que nos están mostrando es que Jesús fue al encuentro deliberadamente a estar en una administración personal hacia ella. En el versículo 10 podemos ver esto. Si tan solo supieras, está hablando a la segunda persona, ¿verdad? El pronombre. Dice que Dios tiene para ti, el otro pronombre es, y con quien estás hablando tú me dirías a mí y yo te daría agua viva. Es decir, Jesús no está hablando en forma genérica, Jesús le está hablando a ella como persona. Y ese es el Jesús que profundiza en la vida del ser humano que se tiene un encuentro con él. Jesús es el maestro del agua de vida, pero no es solamente el maestro teológicamente hablando, sino que Él es la fuente de agua viva. Y digo el maestro en el sentido de que Jesús, Él sabe cómo llegar a las personas. Jesús no se queda en lo superficial. Si esto se diera hoy, enseguida la gente, ¿qué estaría tuiteando o whatsappeando? Mirá, Jesús se encontró con fulanita, que es la que tuvo tantos amantes o maridos. La gente se quedaría hoy en el detalle chismoso de la situación. Muy pocos quizás se atreverían a tuitear o a mandar por WhatsApp la noticia de que yo quiero conocer ese hombre, yo quiero ir más profundo en mi vínculo con él, no me quiero quedar en la superficialidad de la adoración. Esta mujer le hace también un planteo teológico que Jesús le plantea ella claramente. Bueno, ¿cómo es esto de la adoración? Ustedes dicen que hay que ir a Jerusalén y mis antepasados me han dicho que con estar acá en el monte adorando también es válido. Y Jesús lo que le plantea es una verdad que hasta el día de hoy
sigue teniendo vigencia. A Jesús no le interesa la manifestación externa de la adoración. Jesús lo que quiere es que cuando se adore, se haga de una manera reverente, que se le rinda reconocimiento de poder, autoridad, dominio, grandeza y santidad a nuestro Padre Celestial. Y eso implica mucho más que una expresión en un lugar físico determinado o una expresión verbal, sino que Dios, Jesucristo, acá lo que está diciendo es, lo que hay que hacer es ir hondo, bien hondo en el vínculo conmigo. Yo lo que quiero es que tú me entregues todo tu ser, que tú te inclines para rendirle a Dios, no solamente un poco de agua, yo quiero toda tu vida. Y este es el Cristo que salva, pero que refresca profundamente nuestras vidas, y que cuando nosotros ahondamos en nuestro vínculo con Él, nos convertimos en verdaderos adoradores y no simplemente en adoradores superficiales. Yo tengo que confesarte que muchas veces esto que yo hago, este espacio, es la excusa mejor que yo tengo para profundizar en mi relación con Dios. Hay momentos en que no tengo fuerza física, que no me siento con ganas para levantarme y tomar la palabra de Dios, pero busco la forma de que el Señor sienta que yo quiero adorarle en espíritu y en verdad. Yo te desafío a que tú puedas ser un adorador como Dios realmente quiere, que puedas rendirle un culto que no quede como en los pozos que se llenaron y se llenaron de cosas. Hoy en día es lo que estaba planteándote. ¿Por qué para el 2030 la depresión va a ir en aumento y va a crecer y se va a transformar en una pandemia? Porque estamos cada vez más orillando en la superficialidad. Y aún en nuestro vínculo con Dios nos estamos volviendo superficiales. Hoy en día todo el mundo tuitea, crea o no crea, una frase linda que sacó de la Biblia y la comparte a troche y moche. Pero son pocos los que dicen, yo tengo tal lucha y Jesús me la está transformando. Yo estoy dejando que el agua de vida, el agua que está ahí adentro, fresca y eterna, es la que me está transformando. Hay algo que está sucediendo en mi interior. Nadie se anima a hablar de pecado. Sin embargo, pasa hoy en día. La gente quiere iglesias donde haya manifestaciones externas. Son pocos los que quieren realmente tener iglesias donde van, reciben, pero también ellos tienen algo para darle a los demás. Tú viste que esta mujer samaritana se transforma en la primer mujer predicadora de los samaritanos. Ella va, comparte, ella es un ejemplo de misionera. Ella va y comparte lo que acaba de recibir con nosotros. Hoy en día vemos que las iglesias están plagadas de alabadores que con superficialidad proclaman estar adorando a Dios. Es muy atractivo de pronto iglesias donde ves que tienen maravillosas bandas musicales, tienen todo un mover externo, pero no significa que todo eso te haga realmente un adorador del Dios de agua viva. Pueden haber manifestaciones que vos verbalices, frases eufóricas, ¿no? De gloria viva o lo que quieras, o repetir constantemente canciones o gritarlas o festejarlas o celebrarlas, pero que no son garantía plena de que
el agua de vida te está transformando y que tú estás haciéndole espacio a Dios para que entre en tu interior. Esta lectura de la mujer samaritana sigue siendo una lectura imperativa que nos mueve a reflexionar sobre qué tipo de cristiano nos estamos volviendo. Nos estamos también dejando embaucar por un evangelio superficial, cachondo, estúpido, de algo emotivo. Yo no quiero ser una cristiana que tenga un desborde emocional si eso no es una verdadera manifestación del Espíritu. Estoy harta de quedarme con sed. Yo quiero saciarme del agua viva. Y para eso tengo que realmente rever qué tipo de pozo soy. ¿De qué me estoy llenando? ¿Hago espacio para buscar agradar a Dios? Y sobre todo, ¿estoy dejando que el agua viva orade, perfore dentro de mí y saque todo aquello que no me beneficia espiritualmente? Esta es la reflexión de hoy. Y te invito a que tú mismo te preguntes qué tipo de vínculo estás teniendo con el dador de agua viva. ¿Eres un pozo que te llenas y llenas de cosas? ¿O estás dejando que Él te vacíe para transformarte? Soy Marta Martínez y desde Uruguay te mando todo mi amor y un gran abrazo. No lo olvides, Dios te ama infinitamente. Tiene tu nombre grabado en la palma de su mano. Tú eres su hija, tú eres su hijo, tú eres oveja de su redil y no importa si te has perdido, porque Él está dispuesto a atravesar los lugares más escabrosos para encontrarte. Dios es infinitamente bueno y te ama. Que Dios bendiga grandemente tu vida y permita que su misericordia se instale en tu vida, que pueda ser un pozo que cabe hacia lo profundo y quite todo aquello que no te llena de Él.